Programa patrocinado por Cambalache, asador argentino. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos al estreno de Somos de Primera, un programa que vamos a realizar aquí en Teleelch de manera mensual para hablar de la actualidad del Elche Club de Fútbol, que está en Primera División. La verdad es que tanto el club como sobre todo su afición siempre lo han sido, pero no es fácil estar en la máxima categoría. Y para hablar de la actualidad del equipo, de su arranque, de los fichajes, del presente, del pasado y sobre todo del futuro, vamos a tener invitados para analizar la actualidad del club blanquiverde. Cada mes vamos a contar con periodistas, entrenadores, aficionados, jugadores, exjugadores, todo ello aquí en Somos de Primera. Arrancamos. Cambalache Asador Argentino te invita a descubrir sabores inigualables. Enloquécete con nuestros entrantes. Degusta la mejor carne argentina asada a la brasa por nuestro maestro parrillero. Música en directo para disfrutar en familia o con amigos. Todo en un entorno inmejorable. Cambalache Asador Argentino. Más que un restaurante, una gran familia a tu servicio. Y para dar el pistoletazo de salida a este primer Somos de Primera, hemos invitado a compañeros de la prensa y a un entrenador que siguen el día a día y la actualidad del primer equipo del Elche Club de Fútbol. Saludamos a nuestro compañero y periodista Montserrat Hernández. Monse, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. También a Vicente Parras, entrenador del Alcoyano, recién ascendido, y también hombre que conoce la casa de punta a punta, ha llegado a ser también entrenador del primer equipo. Vicente, buenas noches. Hola Paco, buenas noches. También a nuestro compañero y periodista David Marín. David, buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Lo primero que os preguntaría, y esto es una tertulia, aquí podéis intervenir cuando queráis, es ¿qué supone el que el Elche haya vuelto a Primera División desde vuestro punto de vista? Bueno, empiezo yo, si os parece. Para mí es una mayor responsabilidad, desde el punto de vista profesional es una mayor responsabilidad porque, claro, estamos ahora en el escaparate del fútbol español, la repercusión es muchísimo más grande y evidentemente pues también es un orgullo y una gran recompensa, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar en primera que en segunda o en segunda B recientemente, es una gran alegría y bueno, pues el inicio de temporada que ha protagonizado el equipo también ha sido muy bueno, ilusionante, así que vamos a ver si se mantiene. Vicente, ¿qué supone el ascenso del Elche a Primera División? Hombre, pues desde el punto de vista deportivo es estar en la élite. Si la Liga Española está entre las 2-3 mejores de Europa y por ende del mundo, que el equipo representativo de la ciudad esté ahí, pues supone ponerte en el escaparate del mundo. Yo creo que es muy importante para todos. David. Bueno, a lo que han dicho ellos se podría añadir que a nivel, digamos, económico, para la entidad, dada la situación en la que estamos actualmente, con todo el tema de la pandemia y demás, yo creo que es un balón de oxígeno tremendo, ¿no? El aumento de ingresos que tienes ahora mismo, yo creo que va a permitir pasar toda esta mala situación, ya no solo a nivel personal o social, con lo que te pueda tocar por la enfermedad, sino toda esta mala situación económica, poder pasarla de una mejor manera, ¿no? Porque te encuentras con un aumento de los ingresos brutal, ¿no? Con respecto a lo que tenías en segunda división. Así que muy buena noticia para el Elche también en ese aspecto. Lo que vamos a hacer es ir en orden un poco cronológico, ¿no? Vamos a hablar lógicamente de la actualidad del equipo, pero me gustaría retrotraernos un poquito a unos meses atrás. El Elche juega el playoff, se clasifica, ¿cómo se clasifica? Con cierta dosis de fortuna, con muchas circunstancias que hacen que al final juegue el playoff, lo juega y consigue el ascenso in extremis. ¿Os esperabais de verdad hace tan solo un par de meses que el Elche pudiera jugar el playoff y que lo ganase y estuviera en Primera División? Hombre, si miras para atrás, justo cuando el parón de la pandemia, ya hablábamos de que venía muy bien, venía bien lanzado, que ya se hablaba de que podría ser el tapado. Mi sensación cuando consigue meterse en playoff de la manera que se mete tan rocambolesca era: cuidado con el Elche. Si yo fuera Girona, si fuera Zaragoza, no me lo quisiera cruzar, porque yo creo que una ventaja que tenía el Elche era que no tenía esa presión por el ascenso, todo lo contrario, tenía una ilusión y además tenía un entrenador que supo gestionar eso muy bien y como te digo, yo hubiera sido Girona y Zaragoza, no quería cruzarme con el Elche. David. Después del partido del Fuenlabrada, de la penúltima jornada, desde luego, hombre, posibilidades tenía, pero yo le hubiese dado muy pocas de entrar en el playoff. Luego me parece que realmente vivimos una nueva competición, ¿no? Con ese playoff, porque al final los equipos estuvieron parados 21 días, me parece recordar, esperando
la disputa de ese encuentro entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada, y a partir de ahí, pues sí, es un poco lo que dice Vicente, ¿no? Al final, digamos que el club o el equipo con menos responsabilidad entre los 4 que se jugaron el ascenso era el Elche, porque los otros 3, pues Girona y Almería, tenían equipos para regresar a Primera División, y el Zaragoza, pues la magnitud que tiene, podríamos decir que el Elche no tenía esa presión, pero yo creo que lo supo jugar muy bien, supo jugar perfectamente sus bazas, 4 días, 4 porterías a 0, aguantar lo que se aguantó con uno menos por la expulsión de Jonatas en el primer partido. Me parece que el planteamiento táctico del entrenador de Pacheta fue de 10, y el rendimiento de prácticamente todos los jugadores pues también fue de sobresaliente. Bueno, yo hace tiempo que no lo repaso, la cronología, y yo creo que David, que maneja muy bien el tema de los datos y tal, seguramente me puede aportar algo, pero es que ya no es solo la última jornada de la Liga regular. Si vamos una semana atrás, por ejemplo, el Rayo Vallecano quedó por detrás del Elche en la Liga regular por un penalti de Rubén Castro al final del partido. O sea, aunque sea una tontería, eso le permite ya al Elche depender de sí mismo para entrar en el playoff, bueno, depender del resultado de él y del Fuenlabrada. Luego, el gol de Pere Milla, un jugador totalmente cuestionado durante la temporada, que al final es el que te marca el gol, que te da el billete para poder jugar el playoff con permiso del Fuenlabrada y del Depor. Se da esa situación rocambolesca, el aplazamiento del encuentro, un penalti en el minuto 90 y tantos, el acierto, luego ya llega la expulsión de Jonatas, el gol esperado de Nino, contra el Girona también dificultades, el gol que llega también en el último suspiro otra vez de Pere Milla. Pues yo al final lo que creo es que era una historia que a todos más o menos nos daba la sensación de que iba a terminar así. O sea, no era lo lógico, pero al final yo creo que sí que era lo esperado dentro de nuestra cabeza, decir, bueno, esto se está dando de una manera tan extraña que al final va a terminar con el ascenso. Y recuerdo también una conversación que tuve un día durante ese periodo de confinamiento de la pandemia con Nino. Le llamaba un día a Nino, pues hablando de diferentes aspectos del Elche, y Nino me decía, si nos metemos en playoff vamos a ascender, porque yo ascendí así con Osasuna. En Osasuna nos metimos a última hora, al final en la jornada número 42 entramos y casi de rebote, siendo sextos, subimos a Primera División. Si nos metemos, subimos. Y se cumplió. Más allá de suerte, de milagros, yo creo que también existía un poco en el entorno que el fútbol nos debía una, ¿no? Desde aquel descenso administrativo, y yo creo que esa pieza nos la hemos cobrado con toda esa sucesión de hechos singulares que han desencadenado con que el Elche esté en Primera División. Me gustaría recordar un gol que yo creo que ha quedado para la memoria ya histórica de todos, porque era el minuto 96, yo creo que ni en el guión más extravagante hubiéramos visto un playoff como vimos, antes del playoff la clasificación, y luego minuto 96 esta jugada, que aquí lo normal es que Fidel caiga al suelo, sigue, mete un centro de escándalo y aparece ese hombre, como tú decías, cuestionado a lo largo de la liga para meter un gol. Pues el gol de su vida, nos decía el lunes Pere Milla en A Todo Gol, y un gol que nos va a quedar en la retina a todos, ¿no? Sí, pero es un poco lo que está diciendo Monse con lo que le comentaba Nino, la mentalidad que tenía el equipo. Te das cuenta en esa acción, como tú dices, lo más lógico es que Fidel fuera al suelo, intentar sacar una falta o lo que fuera, pero no, él sigue percutiendo, pero si os dais cuenta en el área hay 3 jugadores del Elche esperando ese remate. Y cada uno en un sitio. Claro, es que lo de la suerte es muy relativo también, claro, suerte, gol último minuto, pero ahí tienes la jugada. No, la suerte es para quien más trabaja, y quien más trabaja bien. En la suerte, en el fútbol hay factores que sí que dependen de la suerte, no dependen exclusivamente de ti y necesitas ese puntito de suerte, pero luego también hay que trabajárselo. Y si el Elche en esa jugada, en vez de ir a por el partido, dice, bueno, vamos a esperar, que tenemos la ventaja de la prórroga, pues probablemente no hubieran llegado 3 jugadores al área y no hubieras cogido ese balón, que además va pasado, que es que parece que se va a perder por línea de fondo también. David, un gol que cualquier aficionado del Elche lo tiene archivado ya en su disco duro, ¿no? Sí, es un poco pues el gol de Iniesta en el Mundial, el gol de Sergio Ramos en el minuto 93, el gol de Iniesta también con el Barcelona en Stamford Bridge. Yo creo que el Elche, lo habíamos hablado mucho en el anterior ascenso a Primera División, ¿no? Que fue, entre comillas, tan sencillo, líderes de la primera a la última jornada, que quitando, yo creo, aquel famoso partido en Villarreal, no hubo realmente sufrimiento por subir. Pues yo creo que todo ese sufrimiento, desde luego, se pasó en este caso, y quedó un poco este gol del ascenso que sí que se recordará para toda la historia, como el gol de Pere Milla y el gol del ascenso en 2020 a Primera División. Sí, luego lo de la suerte, esta semana le hacía una entrevista a Lico con motivo del derbi del Elche-Valencia. Claro, me decía también que el Elche ha tenido la fortuna, llámalo como quiera, fortuna, acierto, talento, desacierto también del equipo contrario, que en momentos determinados pues los jugadores rivales han fallado ocasiones clarísimas. El penalti en el playoff, y también ha sucedido en este inicio de temporada.
pero es que le puedes llamar como quieras, o sea, si Pero hubiese es que pegado en el palo y hubiese entrado, hubiésemos ganado, claro, y si mi abuela tuviese ruedas, pues no sería mi abuela. Era el destino. Claro, pero que al Era final el las destino, cosas se han Monse. dado como se tienen que dar y después de tanto tiempo, pues al final estás donde te mereces. Tocaba. Es que el fútbol también es esto, o sea, al final, no, es que me la ha parado el portero, es que el portero está para pararla, Está, ¿no? claro. Es que ha dado en el palo, bueno, pero es que la portería tendrá que tener unas medidas, si fuese 5 centímetros más estrecha no hubiese dado en el palo, se hubiese ido fuera, que yo creo que mirar todos esos aspectos de la suerte, o incluso lo que has dicho tú, ¿no? El fútbol le debía una, yo creo que a este equipo, al equipo del año pasado, no es que le debiesen ninguna, es que yo creo que fueron a buscarlo y se lo trabajaron desde el minuto 1. Se ha hablado 1000 veces del tema de la diferencia de presupuestos, del cuarto o el quinto presupuesto más bajo, los problemas con el límite salarial, los problemas incluso para configurar la plantilla durante el verano, que parecía que iba a haber más dinero y luego finalmente hubo menos dinero. Se gastó en jugadores como Fidel o como Pere Milla, que podrían haber sido muy discutidos a lo largo del año, pero luego cuando hay que poner las notas a final de temporada, pues yo creo que se justifica plenamente los fichajes que se hicieron y las apuestas que se hicieron. Yo creo que al final es todo una sucesión de trabajo que se fue haciendo desde los despachos hasta el césped, hasta el último jugador, en este caso Pere Milla, el último jugador que marcó el último gol, que solo habría que catalogarlo como un buen trabajo realizado y poniendo las notas. Normalmente se suele decir que se ponen en junio, en este caso pues fue algo más tarde. Me parece que al final es recoger todo el trabajo que se ha venido haciendo durante todos los meses y durante todo el proyecto, digamos, de Pacheta, que se inició con el final de la temporada en Segunda División B. Hablando de merecimiento, yo creo que todos coincidiremos en que el año pasado el bloque, el equipo, fue lo fundamental, pero hubo el rendimiento de algunos jugadores o momentos puntuales de jugadores, los goles históricos de Pere Milla, el de Nino frente al Zaragoza. Hubo futbolistas que realmente rindieron un grandísimo nivel, que vamos a decir de Edgar Badía, que seguramente fue el jugador más determinante durante toda la liga regular, pero hay un hombre que en 2 años y 3 meses cogió el Elche en Segunda B y lo dejó en Primera División. Y hablando de merecimientos, ¿no se merecía Pacheta la oportunidad de entrenar en Primera al Elche? Da la sensación de que su obra está inacabada, aunque es un gran logro para él y para el club. Por ejemplo, Vicente, tú como entrenador, ¿qué sentiste cuando viste que no iba a seguir? Hombre, yo, sin saber los detalles, porque al final los detalles solo saben ellos, las decisiones imagino que están pensadas y habladas, y tampoco sabemos cuándo se tomaron esas decisiones, porque nosotros eso no lo Antes sabemos. de empezar el playoff ya te digo yo que sí. Entonces ellos saben el por qué sí y el por qué no. Dejando eso al margen, está claro que, bajo mi opinión, Pacheta merecía entrenar al equipo en Primera División. Hombre, yo podría decirte, si como entrenador cuando pierdes te echan y cuando ganas no te renuevas, pues entonces ya apaga y vámonos, lo que nos faltaba, ¿no? Pero es que además cogió al equipo en una situación, incluso al club, te diría yo, una situación crítica que era muy difícil de enderezar. Yo recuerdo perfectamente cuando llegó en Segunda B, y no solo es que los resultados deportivos objetivamente le hayan acompañado, porque es que objetivamente ahí está encima de la mesa, es que también desde el punto de vista personal yo creo que a todos nos ha ganado, a toda la afición, por su manera de gestionar, por su manera de sacar producto a jugadores. Es que podemos nombrar muchos jugadores de la plantilla que o venían de Segunda B o estaban en Segunda medio desaparecidos. Me viene a la cabeza Josema, por ejemplo. Dani Calvo, que el Dani Calvo, un montón de jugadores que él les ha sacado un rendimiento, yo creo que más allá de lo esperado, ¿no? Mi opinión personal es que merecía, sin duda, se lo había ganado por méritos propios, estar con el equipo en Primera División. Y como bien decías, cambió el estado de ánimo de una afición y de una entidad depresiva en aquel mes de marzo o febrero de 2018, cuando estaba en Segunda B, lo cambió todo. Incluso en los jugadores. Yo recuerdo perfectamente aquel momento, el estado de ánimo que tenía la plantilla y cómo le cambió, al final el fútbol, el aspecto mental, el aspecto psicológico es muy importante. Y mi trabajo como entrenador, el trabajo de los entrenadores, también está por ahí. Y yo creo que él en eso ha dado aquí una lección, ha dado un máster de coger a un equipo que estaba hundido y de hacerles creer que era posible. Luego podemos entrar lo de siempre, que si el puntito de suerte, pero el puntito de suerte hay que trabajarlo. Y que el balón dé en el palo a lo mejor significa que tú tienes trabajada tu defensa para exigir a los delanteros rivales al máximo. Y que tu portero te la saque a lo mejor significa que trabajas con tu portero más y mejor que nadie. Por decir algo. Entonces yo simplificarlo todo en la suerte no lo veo. Yo creo que en este caso un porcentaje muy alto, lógicamente los jugadores, pero un porcentaje muy alto es también de entrada.
Si hablamos de merecimiento, sin duda. O sea, es que lo ha definido muy bien Vicente. Si cuando falla el primero que se va fuera es el entrenador, luego resulta que asciendes y el primero que se va también es el entrenador. Es súper injusto. O sea, si hablamos de méritos es súper injusto porque el mérito que hay que darle a Pacheta en la historia del Elche es vital, porque lo sacó de segunda B, lo mantuvo la primera temporada sin problemas, también con muchas dificultades, y esta temporada anterior, que parece que haya pasado ya un año y se cumplen 2 meses este fin de semana del ascenso. Se lo merecía sin duda. Pero claro, luego también hay que valorar la decisión del club, que ahora está en manos de un empresario argentino, de Cristian Bragarnik. Y bueno, pues al final él toma la decisión de lo que cree mejor. Yo recuerdo cuando se destituyó a Jorge Cordero, que también venía a hacerlo fenomenal como director deportivo, porque ahí está el patrimonio en forma de futbolistas que ha dejado al Elche, y en aquel momento había que ser frío y decir, bueno, si quien viene mejora lo que hay, pues la decisión será buena o será mala. En realidad yo hubiese apostado por la continuidad de Cordero por los méritos que hizo, pero entonces había un propietario que era Sepulcre y decidió traer a Nico Rodríguez. Ese es otro tema. Con respecto al entrenador, pues de momento también hay que decir que Jorge Almirón, a pesar de venir a paso cambiado, sin pretemporada, con dificultades para mantener la plantilla, el inicio de liga es muy bueno. Sí, pero yo no le quito méritos. O sea, Claro, yo no planteo un enfrentamiento, ni siquiera la decisión del dueño. Porque también te digo una cosa, yo como entrenador, si siento que el director deportivo o que el dueño no confía en mí, casi que prefiero irme. Porque vamos a estar aquí forzando una situación para que en 3 partidos, Claro. Si recordáis el primer año en segunda división, los primeros 6-7 partidos son muy malos. Sí, Y por las circunstancias, o bien económicas o bien deportivas, se decide mantener y al final pues sale bien la cosa. Sí, ¿no? pero si lo digo por eso, Vicente, que como merecimiento no hay duda Como de que merece continuar, pero luego está la decisión de la propiedad, que es quien pues al final es el que toma la postura, ¿no? Y cambio de entrenador por otro, porque entiendo que a ojos del propietario, Jorge Almirón puede hacerlo mejor que Pacheta, porque no creo que Bragarnik tomara la decisión pensando que Almirón es peor que Pacheta y que la cosa va a salir Puede peor. ser esa decisión. Merecimiento sin duda, pero bueno, Sí. ahí está la decisión de quien manda, que es el que se juega el dinero. Ahora hablamos de el presente y futuro, que puede ser esa idea de Bragarnik, porque entiende que Pacheta o no está preparado o Almirón lo está más, o puede ser que simplemente quiere traer a un entrenador de sus representados para promocionarlo y porque entiende que puede ser un buen negocio para él. Pero luego entramos en eso. Para terminar con Pacheta, sobre merecimientos. No, bueno, yo creo que es que tiene poco recorrido el debate, ¿no? Está claro que merecerlo lo había merecido, pero es un poco lo que... Es por si aparecía alguien que decía que no lo merecía. Yo pregunto a todo el mundo. Para nada, pero al final yo creo que un poco lo que ha dicho también Monse, la decisión fácil del propietario, en este caso de Bragarnik, era dejarse ir a Pacheta. La fácil, la popular, no creyendo, ¿no? Yo entiendo que él creía que no era el entrenador idóneo para Primera División. Luego, es como todo en la vida, podrá acertar, o podrá estar acertado, o podrá estar equivocado en su opinión y se podrá debatir sobre ello. Pero lo que es evidente es que la decisión fácil era dejar a Pacheta. Si se perdían los 5 primeros partidos de Liga, que hubiese sido algo lógico, dado toda la situación que venimos arrastrando, por haber empezado más tarde, por empezar con 2 partidos menos y demás, pues tiene la excusa perfecta. Oye, muchas gracias, te vas y traigo a Jorge Almirón. Y bueno, yo quiero creer, igual soy demasiado iluso, pero quiero creer que dentro del proyecto que se está armando para el Elche Club de Fútbol, pues es un poco un signo de que este propietario tiene una idea de qué hacer con el Elche. Luego estamos en lo de siempre, podrá salir bien o podrá salir mal, porque aquí perfecto no es nadie y en el mundo del fútbol hemos visto 1.000.000 de errores de propietarios que parecía que venían y prometían la luna, y este viernes hay un partido contra uno de esos clubes precisamente y que luego se han pegado un castañazo tremendo, ¿no? Pero sí que es verdad que por lo menos, por tratar de alejarnos un poco de la injusticia, entre comillas, de la no continuidad de Pacheta, si haces una lectura un poco más profunda de la situación, puedes llegar a pensar, oye, mira, pues este propietario pues, ha llegado, ha decidido, quiere hacer esto con el club, quiere traer a este entrenador porque lo conoce, que es un entrenador que venía de hacer buenos resultados en Sudamérica, con final de Libertadores y demás, y luego quiere traer a ciertos jugadores que estamos viendo, que incluso se ha esperado al tramo final del mercado para ficharlos, pero oye, quería fichar a Marcone o quería fichar a delanteros tipo Guido Carrillo o Lucas Boyé. Oye, parece que el club lleva un rumbo, incluso se mantiene la dirección deportiva de Nico Rodríguez con fichajes, imagino yo, que vendrán más de su sello, como Tete Morente o
o como el jugador, el lateral izquierdo, Koné, el que viene del fútbol francés. Parece que ahí hay un poco una mezcla, una simbiosis entre, digamos, lo más asentado dentro del fútbol español o europeo, que lo puede aportar la dirección deportiva de Nico Rodríguez, y lo que puede traer desde Sudamérica el propietario Cristian Bragarnik. Yo veo ahí un rumbo dentro del Elche, que luego veremos a dónde lo lleva, ¿no? Pero quiero pensar que eso es una buena noticia, el hecho de que el club en sí tenga un proyecto bien definido y bien marcado por parte de, en este caso, su propietario. Pues vamos a hablar enseguida de ese proyecto, del presente y también del futuro. El pasado realmente ha sido magnífico, pero el fútbol tiene poca memoria, aunque en este caso la vamos a mantener siempre porque los últimos meses han sido realmente maravillosos para el club, para la afición, y que supone mucho a nivel económico y sobre todo también a nivel deportivo. Una pausa y continuamos. Cambalache Asador Argentino te invita a descubrir sabores inigualables. Enloquécete con nuestros entrantes. Degusta la mejor carne argentina asada a la brasa por nuestro maestro parrillero. Música en directo para disfrutar en familia o con amigos. Todo en un entorno inmejorable. Cambalache Asador Argentino. Más que un restaurante, una gran familia a tu servicio. Bueno, vamos a hablar de presente y de futuro. El arranque del Elche en Primera División, llevando 2 partidos menos que la gran mayoría, no solo está siendo esperanzador, sino incluso ilusionante, viendo que de 12 puntos el Elche ha sumado más de la mitad. 7 y sobre todo 7 puntos contra rivales directos que suelen tener un valor doble de cara al final de la Liga. ¿Os esperabais, con todos los condicionantes que supuso que el Elche empezó más tarde que los demás, fichó más tarde que los demás, tiene el presupuesto más bajo de Primera División, ¿os esperabais a estas alturas que el equipo haya dado estas prestaciones? Sobre todo en puntos, porque en imagen, salvo la del otro día, que yo creo que a todos nos convenció, las primeras, pues la verdad es que se sufrió bastante. ¿Pero esperabais esta situación? No, para nada. Para nada, y fíjate que el Elche solo ha perdido contra el equipo que ahora mismo es líder, contra la Real Sociedad. De los otros 3 partidos, portería 0, 2 victorias y un empate. O sea, no se lo puede imaginar nadie, sin tiempo de pretemporada, sin planificación deportiva. Esto viene hasta cuestionar un poco todas esas pretemporadas largas y duras que se hacen, tantos partidos amistosos y tal. No sé, se abre como un nuevo escenario, pero yo creo que nadie puede decir que se imaginará esto. Sobre lo de ser ilusionante, también hay que decir es lo que tú comentabas, ¿no? Que son rivales directos. Yo creo que un Real Madrid, un Barça, un Valencia, un Villarreal, si te someten en 50 o 60 minutos es difícil que no te marquen. Entonces habrá que ver contra esos equipos cómo se maneja el Elche, pero la verdad es que si vamos partido a partido y calendario a calendario según la hoja de cada semana, pues yo creo que ahora mismo al Elche hay que darle un sobresaliente con lo que está haciendo. Vicente. No, la verdad es que ha sido bastante sorprendente a nivel de resultados, ¿no? Más allá de, como estamos hablando, que la imagen en los partidos, el último partido sí que ha sido un poquito mejor. Los anteriores partidos se ha notado que iban un poquito más justo y que lo mejor había sido el resultado, ¿no? Es difícil empezar una competición tan exigente como esta sin tener a todos los jugadores, al 100%, es difícil. Mi sensación es que el planteamiento que se hizo era los 3 primeros partidos intentar arañar el mayor número posible de puntos, y salió genial, porque ganas en Eibar, que es un campo dificilísimo, y ganas. Y es verdad que en casa contra el Huesca arañas un punto, porque en casa tienes que ganar, pero lo arañas de aquella manera y lo das por bueno, y siempre pues dando pie a que en esos 15 días de parón de las elecciones pues tú pudieras otra vez rearmarte, terminar de fichar y trabajar 15 días que te vienen muy bien. Y encima vuelve de ese parón de 15 días y haces 3 puntos en un rival directo, en un campo rival directo como es el del Alavés. Yo creo que ha sido inmejorable. Creo que también hay que tener un poco los pies en el suelo, sinceramente. Porque esto es muy largo y muy difícil, pero bueno, si analizamos lo que está pasando a día de hoy, la verdad es que estar con 7 puntos es una noticia muy bonita. Mientras vamos viendo imágenes precisamente de esa victoria, David, ¿a ti te ha sorprendido este arranque? Bueno, yo creo que lo han apuntado muy bien tanto Vicente como Monse. El objetivo de los 3 primeros partidos era sobrevivir, porque así se lo había planteado pues el hecho de ponerle el calendario como se lo habían puesto al Elche, terminando mucho más tarde que los demás, con la incertidumbre, luego el cambio de entrenador, el cambio de jugadores y con muy poca pretemporada, solo con 2 amistosos, ¿no? Creo recordar, el Gamper y un amistoso aquí. Y por lo tanto yo creo que poco se le podía exigir al Elche en esos 3 partidos antes del parón y del cierre de mercado de fichajes, porque además
no se afanó en fichar rápido y fichar cualquier cosa, ¿no? Sino que el club mantuvo bastante la sangre fría para traer lo que consideraba mejor para incorporar al equipo. Y luego pues, sí que es verdad que en ese periodo de supervivencia se sacaron 4 puntos muy majos, ¿no? La victoria en Eibar y el empate en casa, aunque como diga Vicente, ahora mismo haya que ganar en casa y demás, yo creo que con los partidos a puerta cerrada ha cambiado todo. Se iguala todo muchísimo, si es que es así. El Cádiz creo que lleva 3 victorias a domicilio. Exacto. En primera división, más allá de que ganara el otro día el Real Madrid por una caraja o porque viniesen con... Cuando ganas 3 partidos seguidos a domicilio no es casualidad. Pero algo sí, estás haciendo bien. Pero sí que es cierto que en condiciones normales es complicado que el Elche gane sus 2 primeros partidos fuera de casa en primera división, o que el Cádiz gane sus 3 primeros partidos en casa fuera de casa en primera división. Entonces, en ese sentido, el objetivo era sacar puntos, y en este encuentro que estamos viendo, en el partido de Vitoria, es que a mí me dio la sensación de ver un equipo ya bien armado, ¿no? Sí que es verdad que queda todavía mucho por hacer, porque hay jugadores incluso que tienen que debutar. Me parece que aún, Rigoni que jugó 45 minutos solamente, Marcone que no pudo completar el partido, pero hay jugadores el único que no ha debutado es el portero. Bueno, Carrillo ha jugado muy poquito, Rigoni y tal. Pero que al final te daba la sensación de ser por lo menos un equipo ya hecho con pretemporada, ¿no? Por así decirlo, una jornada 5 o una jornada 6, pero ya de un equipo ya más formado, ¿no? El partido sí que es cierto que el Alavés tuvo oportunidades para empatar, pero no es menos cierto que el Elche pudo hacer el 0-2 antes de cuando lo hizo, ¿no? Y dio una sensación muy buena. Y por ejemplo, Pere Milla, lo estamos viendo aquí en el tiro al palo, no sé, después de todo lo que sufrió el año pasado, no sé si es el típico jugador que en primera puede lucir más que en segunda división, ¿no? Por toda la confianza que haya ganado a raíz del gol contra el Oviedo y del gol en Girona, y porque es un jugador quizá que por las cualidades que tiene pueda brillar más en el fútbol de primera que en el fútbol de segunda, pero hizo un auténtico partidazo en Mendizorroza. Buena actuación arbitral. El árbitro creo que ha recurrido la tarjeta. Bueno, aparte de la imagen graciosa de Pere Milla mostrándole esa tarjeta y del gol de Tete Morente en el tramo final, ¿os está sorprendiendo que Almirón pues no esté apostando decididamente, digamos que por sus compatriotas o por los últimos fichajes, y además públicamente los ensalzó a los jugadores, a los héroes del año pasado, que dijo que están sosteniendo al equipo? Pues fíjate, Edgar, Gonzalo, Dani, Josan, Fidel, Pere Milla, por supuesto. ¿Os sorprende que siga echando mano de ese grupo? No, a mí no me sorprende. Yo parto de la base que ningún entrenador quiere tirarse piedras sobre su tejado. Además, creo que sobre Almirón está un poco la sombra de que es el que ha traído el dueño, de que van a venir jugadores que están bajo el ala del dueño, y yo creo que a día de hoy lo que está demostrando es una practicidad absoluta. Creo que es consciente de las limitaciones que tiene el equipo, y si en este momento cree que tienen que jugar, no mira si estaban el año pasado, si son los que están llegando ahora, no. Y además creo que el otro día en rueda de prensa creo que estuvo muy inteligente. Ante el debut de jugadores como Marcone, como Barragán, que son jugadores llamados a darle empaque al equipo en este caso, él destaca jugadores que vienen desde atrás, que un poco son los que se tiene que llevar un poco también a su terreno, ¿no? Yo creo que ahí estuvo inteligente, ¿no? Me recuerda un poco la filosofía de Pacheta. Cuando ganaba, se acordaba de Edu Albacar, que no lo había convocado. Bueno, ya, pero con eso hay que llevar cuidado también. Por eso digo, eso puede cabrear más que alegrar. Eso. Sí, pero cuando lo repites mucho y luego no se cumple. No, me estás pasando siempre la mano por la espalda, pero al final terminas por no ponerme nunca. Al final, hechos, el jugador tiene que ponerle hechos encima de la mesa, en este caso en el terreno de juego, ¿no? Si crees que eso es importante, ponme a jugar, no me dejes en la grada todos los días. Bueno, el otro día del equipo titular, 8 jugadores vienen de segunda división y solo 3 vienen de tener experiencia en primera división: Sánchez Miño, Iván Marcone y Barragán. Y el equipo está rindiendo bien. Yo de momento no le pongo ningún pero a Almirón, a mí me está gustando mucho. Luego cuando salgan las cosas mal, y esperemos que no, Almirón termine su ciclo, ¿no? Todos somos adivinos y todos sabíamos que una vez abierto el melón era bueno o era malo, pero yo ahora mismo, a mí Almirón me está gustando mucho. Que tampoco quiere decir lo contrario que tú comentabas antes. Decir que Almirón lo está haciendo bien no quiere decir que Pacheta no se mereciese continuar. Es que no tiene nada que ver. O sea, que cuando se anunció Almirón sustituyendo a Pacheta,
algunos o muchos criticaran al Mirón, no tiene sentido, porque el Mirón no tiene ninguna culpa, él es un trabajador y aprovecha el momento. Una cosa no tiene que ver con la otra. Ahora lo que estamos analizando, igual que antes hemos analizado, y creo que el 99% coincidimos, que fue injusto que no le diese la oportunidad a Pacheta para entrenar en primera, creo que ahora lo que estamos analizando es simplemente Jorge Almirón como entrenador. ¿Qué os está pareciendo en estas primeras 4 jornadas? Sí, está siendo. A mí me gustó mucho el otro día en el 11 que puso, que dio entrada, por ejemplo, a Barragán, que lo lógico hubiese sido o cambiar el sistema o sentar a Josan, pero claro, cuando algo te está funcionando bien, si Josan de carrilero está empezando muy bien la temporada, ¿por qué le vas a cortar las alas? Que yo también me imagino, te pones en la piel del futbolista y dices, o Josan me sirve lo mismo para Fidel, porque a Sánchez Miño también le ha buscado otra ubicación para la que teóricamente no venía. Otra cosa es que en su mente, cuando trae a Sánchez Miño, Almirón ya diga, pues a este le puedo poner en el fútbol europeo, a lo mejor que tiene un ritmo mucho más alto que el sudamericano, pues este chico me puede servir más como interior o como ayuda para el medio centro que no como lateral y mucho menos como carrilero. Pero al final, si te pones en la piel de Josan, de Tete Morente o de Fidel, lo has hecho muy bien o de notable en las 2 primeras jornadas o en las 3 primeras jornadas en posiciones que teóricamente no son las que más se adecuan a tu perfil en el máximo nivel, en primera división, y de repente paras 2 semanas y sin venir un poco a cuento el entrenador te sienta en el banquillo, pues yo creo que eso no es un mensaje muy positivo. Otra cosa es que mantengas la confianza en el jugador y en Vitoria, pues Josan hubiese hecho un partido horrible o Fidel le hubiesen entrado todas por la banda izquierda y entonces el entrenador diga, bueno, pues ahora tengo la oportunidad para poder llevar a cabo el cambio, que hubiese sido algo más lógico. Pero cuando las cosas están funcionando bien, yo creo que hay que mantenerlas y retocar lo que más o menos tú veas que menos daño puede hacer también a la dinámica de grupo. Meter a Barragán como tercer central, como central derecho por la salida de Josema del 11, meter a Marcone en el puesto porque Nuken Fulu pues, había estado con su selección y no había estado con el grupo, la posición que te comentaba antes de Sánchez Miño, y todo ese cambio también te genera que quizá el otro día en Mendizorroza no lo vimos tanto, pero más adelante, cuando el equipo esté más trabajado se puede ver, te puede dar un 11 con muchas posibilidades tácticas en el campo, ¿no? Porque al final si tú tienes a Josan de carrilero y a Barragán de tercer lateral, de tercer central y Sánchez Miño en el centro del campo, si no te funciona por lo que sea el plan en los 15 o 20 primeros minutos de partido, puedes pasar a Sánchez Miño al lateral izquierdo, jugar con línea de 4, adelantar a Josan. O sea, yo creo que tener al final jugadores polivalentes que puedan ocupar 2 o 3 posiciones en el terreno de juego, al entrenador también le ayuda a poder variar el sistema táctico y confundir un poco, entre comillas, en un fútbol además tan trabajado y tan visualizado como el que se tiene hoy en día, pues sorprender al rival yo creo que también forma parte un poco de la táctica para poder derrotarle. Hablando de nombres propios, no me quiero olvidar de uno que no está siendo protagonista. Me refiero a Nino, que bueno, yo creo que hemos acabado con los adjetivos de lo que es una leyenda en activo, pero sin embargo este año me da la sensación de que Almirón, es mi opinión, le está mirando el carnet de identidad. Esa es mi sensación. Nuestro realizador Paco Real, son algunas imágenes de Nino en su primera etapa en el Elche Club de Fútbol. Yo os pregunto por si pensáis que le está pasando factura los 40 años que tiene a Nino de cara a Jorge Almirón. Porque el otro día a mí me pareció incluso, y lo dije en directo en la radio, una falta de respeto el ponerlo en el minuto 89 en Ipurúa, para perder tiempo. Eso hazlo con otro chaval, pero con Nino, la carita que tenía Nino, y desde entonces no ha jugado, ¿no? Entonces, yo sabía que no iba a tener un papel tan protagonista, pero sin los refuerzos, apenas ha jugado ahora que han llegado, Guido, que yo lo veo muy complicado, y me sabe fatal. Entiendo que es ley de vida, que conforme cumples años vas a jugar menos, y más en primera división, pero no creo que sea para retirarlo ya. Entonces os pregunto opinión sobre cómo veis la gestión del entrenador con Nino. En mi opinión, a Nino, que lo conocemos todos, mirar el carnet de identidad es un error. Tú tienes que mirarle a él en concreto el rendimiento que te puede dar y para cuánto tiempo te lo puede dar. Yo no sé si para 90 minutos, si para 95 o para 20 en circunstancias determinadas, ¿no?
pero él le puede dar al equipo, le puede dar esa experiencia en momentos determinados donde el equipo esté sufriendo y que él sea esa referencia, no referencia ofensiva, sino esa referencia dentro del equipo, incluso a la hora de hablar con los rivales o de tratar con el árbitro, que te lo pueda dar. Está claro que tiene una edad y que físicamente pues el ritmo de primera división es complicado, pero decidir solo en función de, yo creo que es un error. Pero yo creo que no le está mirando el carnet de identidad. O sea, lo que posiblemente los partidos no mereció. No, pero yo te estoy diciendo que no le está mirando otra cosa es que por el carnet de identidad, por la edad que tiene, pues ahora mismo el Nino, que es la leyenda en el Elche Club de Fútbol, pues no, dentro de una plantilla de primera división y de lo que quiera el entrenador, no le cuaje o no le entre para poder ser titular o para poder jugar 70 u 80 minutos. Y lo que posiblemente sí que es cierto, y ahí sí que te lo podría comprar, es que no le esté mirando el carnet de leyenda. Eso sí que es cierto, que al final él tenga 5 delanteros y diga, pues mira, Nino es una leyenda aquí, pero a día de hoy, pues mes de octubre de 2020, creo que Carrillo o que Boyer... Hablar en términos de leyenda o en términos... Lo tienes en la plantilla, tienes que ver cómo trabaja durante la semana. Claro, por eso digo. ¿Y qué te puede dar en el partido? No es justo mirar el carnet ni a favor ni en contra. Pero el aficionado y el entorno sí que mira lo de la leyenda, ¿no? El aficionado es lo que ha dicho Paco. Nosotros a lo mejor le hemos visto solucionar papeletas. Efectivamente. Y a lo mejor el míster Almirón no le ha visto solucionar esa papeleta. Lo que vengo a decir... Eso es lo que vengo a decir es que en un mes no puede haber bajado tanto su rendimiento en los entrenamientos, de no estar al nivel como sus compañeros Josan, Fidel, cuando hace un mes estaba al mismo nivel de ellos y resolvía partidos, sin ir más lejos Zaragoza. Yo no digo que esté para 90 minutos, ni siquiera para el 11 titular, pero sí me da la sensación de que Almirón pues le está mirando la edad. Y creo que tampoco debe verlo como un delantero, porque Nino ya no es delantero. Nino es un hombre que debe jugar por detrás y ahí da... creo que mucha calidad. Pero en los partidos de... Ahora ha estado lesionado, o sea, Vitoria no viajó porque estaba lesionado, correcto, ¿no? Ya, en los partidos, tal y como estaban planteados tácticamente los primeros partidos, te podía ofrecer Nino con el equipo tan metido atrás, tan hundido, que necesitaba, cuando pudiese salir, necesitaba gente rápida, gente que presionara mucho arriba, que mordiera al rival. Yo supongo que Almirón vería que dentro de ese partido que tenía que jugar el Elche de supervivencia en primera división, no le cuadraba. No le cuadraba más que para eso. Es que ni siquiera para los últimos 15 o 20 minutos, que eso a mí sí que me sorprendió. Otra cosa es que él busque leones y no vea ni a Nino ni a Víctor Rodríguez. En ese sentido morder, porque esto es primera, el Elche es un equipo pequeño en primera. Víctor, ¿qué edad tiene en su carnet de identidad? No tiene 40 años ni mucho menos y no juega ni un minuto. Por eso quizás lo traslado a lo mejor no a la edad, aunque Víctor tampoco es tan jovencito, pero vamos, quizás busca más el perfil de jugadores que gladiadores. No sé cómo tú lo ves, pero sí es cierto que el nombre de Nino ahora sí está generando algo de debate. Bueno, el caso de Nino es también el de Víctor. Y, a ver, yo no creo que es que esté mirando el carnet de identidad, sino que puede estar mirando las situaciones. Y yo lo que creo es que en ningún momento Nino vaya a ser un jugador que se va a quedar a la cola de todos. A mí, más que el partido de Eibar, que decías tú lo de perder el tiempo, sacó en el minuto 89, a mí me llamó más la atención, por ejemplo, lo de Huesca, porque creo que contra el estuvo Huesca, si no me equivoco, hizo 3 cambios. Pensaba que ibas a decir y estuvo calentando. Iba luego a decirlo, y estuvo calentando toda la segunda parte. Y no quemó los 5 cambios. A mí eso me duele. Yo creo que Nino no estará tan mal como para no agotar un cuarto o un quinto cambio y refrescar un poquito con lo inteligente que es él. Pero también estoy seguro de que Almirón es lo suficientemente inteligente, por un lado, para si Nino en ese momento le puede aportar cosas, tenerle en cuenta, y por otra parte, para no saber lo que significa en el Elche. En muchas ocasiones le hemos preguntado en rueda de prensa y Almirón ha dicho que es consciente de lo que puede aportar Nino y que Nino va a ser un jugador importante para el equipo. Tan importante como la temporada pasada, 41 partidos... 8 goles, 5 asistencias. Hay que ver cómo no está lo sé, también. Pero esto es primera división y es verdad que Nino tiene 40 años y es que tarde o temprano, al final... Yo también os digo que yo no creo que, a ver, entenderme lo que voy a decir ahora, que Pacheta le regalara esos 41 partidos. Pero el nivel es otro. Yo puedo entender lo que estáis comentando, que probablemente llevéis razón. Si hago un planteamiento en el partido en el que voy a tener que estar corriendo mucho en la parte de arriba, presionando y tal, pues a lo mejor las características de Nino ya no son esas. Entonces yo eso lo puedo entender. Pero hay momentos del partido en los que tú necesitas también esa referencia, como estás diciendo el día de Huesca, ese jugador que te va a dar empaque, que te retiene a 2-3 jugadores rivales arriba, aunque sea solo por el nombre, porque lo sabemos también. Ese papel yo creo que también
creo que lo va Pero a priori jugar, con el sistema que está empleando ahora mismo el entrenador, 3 centrales, 2 carrileros, 4 jugadores en el centro del campo en rombo y una referencia ofensiva. Nino ahora mismo, ¿qué sería el puesto por detrás de la referencia ofensiva? Ahora mismo sí. Y en ese puesto, ¿quién está jugando? Tete Morente. Está haciendo bien Tete Morente. Y Pere Milla se está desgastando arriba. Creo que Nino va a tener minutos y además Nino yo creo que también es consciente de que bueno, que estamos en primera división y bueno, pues que está un poco en el ocaso de su carrera. Y que venimos de una temporada muy atípica en la que si un tío de 25 o 30 años tiene que notar físicamente que llevan un año, ya más de un año, sin un descanso, digamos, habitual. Jugó 41 ¿no? partidos, Pues un tío de 40 años, por mucho que Nino seguro quiere jugar los 90 minutos cada partido, es que... Pero lleva haciendo eso toda su carrera. Ya, pero jugando 41 partidos. Físicamente no puede, o es una máquina, o es Terminator, o físicamente no puede estar al 100% después de todo lo que tuvo que, Hombre, pero para de todo lo que tuvo que hacer la jugar temporada 25 o 30 pasada. minutos al final de los partidos sí que está, ¿no? En primera división no son 25 minutos en primera división siendo el Elche, no es en segunda división. Pero tampoco está para esos 25 minutos en primera, Nino. Sí que está Paco. Y Víctor De también momento está, parece que no. pero- Para el entrenador. A eso me refiero. Eso Pero es fíjate, lo que habrá que fíjate ver. la Esto es cuestión de gustos. Pero fíjate la competencia también que hay, ¿eh? Sí, pero la hay ahora. El día del Huesca El día del no Huesca la no, había. el día- Y el día del Eibar no la había. A eso me refiero. Pero bueno, es un debate que está ahí y que el tiempo nos irá diciendo si cuenta más o cuenta menos. De momento cuenta muy poco y ahora con la llegada de Carrillo, de Rigoni, lo va a tener más difícil. Os pregunto por Bragarnik, el dueño. Desde su llegada, un hombre que ha hecho muy poco ruido, que no ha dado ninguna rueda de prensa, no se ha presentado ante los socios, aficionados, accionistas, pero sí es cierto que los movimientos que está haciendo, parece que, como dice David, tiene un rumbo fijo, lo tiene muy claro, más allá de lo que podamos pensar o le podamos criticar o alabar. ¿Qué os está pareciendo Bragarnik? Se va a cumplir un año desde que se hizo con las riendas del club como máximo accionista. ¿Qué os parece? Yo creo que lo que está haciendo nos está sorprendiendo para bien. Yo por delante dejo lo que siempre digo, que es que a mí la mayor duda que me genera un propietario que no es de la ciudad y que además vive a 10.000 kilómetros en Buenos Aires es que el día que salga mal puede poner pies en polvorosa, largarse a su país y si te he visto no me acuerdo. Porque lo hemos visto con un presidente en el Elche que vivía a 200 kilómetros y cuando la lió se marchó y nunca más se supo de él, más allá de las 2 o 3 veces que haya pasado por los juzgados, me refiero a Juan Enguix. Cuando tienes un presidente o tienes un dueño que es de la ciudad, lo pasa peor y aprieta un poquito para que salgan mejor las cosas, lo que no quiere decir que vayan a salir bien, caso de Sepulcre. Yo ahora mismo, a mí Bragarnik me está sorprendiendo para bien, ahora mismo. Lo que vaya a pasar en el futuro no lo sé. Pero es un hombre que ha traído a un coordinador de fútbol base de su confianza, Coqui Rafo. Le quiere poner una ciudad deportiva. El Elche está buscando terreno porque no tiene sentido traer a un coordinador que en teoría es muy bueno para llevar el fútbol base y entrenar en 4 campos cedidos por el Ayuntamiento de Elche y compartiendo con otros clubes de la ciudad. Ha mantenido la dirección deportiva y la dirección general. Él se ha metido de lleno. Él está trabajando 8 o 10 horas en el estadio, metido en su despacho y tratando temas del Elche e imagino también que de otras entidades que también maneja. Creo que las cosas las está haciendo bien. Esperábamos aquí un desembarco de argentinos tipo Danilo, ¿no? Que él es paraguayo y que iban a rellenar la plantilla y que iban a ser todos de su cartera para promocionarse y para venderlos en el futuro. Pero lo que comentaba David y Vicente, y tú mismo, Paco, ha traído jugadores que pienso que son interesantes. ¿Quién no te querría tener a Iván Marcón, a Emiliano Rigón, a Guido Carrillo, un futbolista que hace 2 años y medio pagaban 22 millones de euros por él? Lucas Boyé, bueno, pues no ha tenido muy buen rendimiento, pero es que al final el Elche es de los últimos presupuestos de primera división. Pienso que lo está haciendo bien, le echamos mucho a sus espaldas lo de que no haya hablado en los medios de comunicación. Yo he tenido la oportunidad de hablar 2 veces con él en persona y las 2 veces fue porque me planteé en el estadio a hacer guardia. La última, el último día del mercado. Es que es un tipo de muy pocas palabras. Es que de muy pocas palabras, o sea, es que da la sensación de ser muy cohibido, de ser parco, de no fiarse, pero ahí están los hechos y lo que está haciendo ahora mismo pues no está nada mal. ¿Cómo lo ves tú desde la distancia? Hombre, yo comparto con Monse la lectura cuando me enteré que Sepulcre dejaba el club y tal. Yo creo que el Elche es un patrimonio de la ciudad y tendría que estar en manos de licitanos, porque bueno, yo lo he vivido también, un dueño que se compra un club y si va bien, genial, todo es bonito, vengo, me hago las fotos, genial, y cuando va mal, ahí os quedáis el juguete roto, ¿no? Yo creo que eso, espero que no pase aquí, sinceramente. Yo veo una diferencia muy importante respecto a otros accionistas que yo he conocido, que en este caso Bragarnik creo que es un hombre de fútbol, con lo bueno y con lo malo, pero es un hombre de fútbol, y no creo que en este caso se haya comprado
un juguete para él, ¿no? Todo lo contrario. Eso a mí me transmite cierta tranquilidad, los resultados le están acompañando, no creo que esté haciendo grandes locuras, y sí que es verdad pues que al final te traes tu gente de confianza, como es lógico, pero tampoco está dando la vuelta al calcetín de una manera que digas, esto no sabemos cómo va a acabar, ¿no? De momento, pues bueno, yo creo que le están saliendo bien las decisiones que está tomando y esperemos por el bien de todo que siga así. Pero tú tienes un ejemplo también parecido en el Alcoyano, ¿no? En el Alcoyano también se ha discutido mucho el hecho de que el Alcoyano, club histórico, porque allí yo ya en Alcoy he estado viendo partidos más allá del Elche porque me tocó cubrirlo cuando estaba en segunda división, y allí el Alcoyano en puestos de permanencia en segunda daban un balón para atrás y la afición se ponía a pitar, y la gente se piensa que el Alcoyano tiene que ser también de la gente de Alcoy. Bueno, pues el Alcoyano está gestionado por gente que creo que también es de Elche o son empresarios tal, y allí también dice, bueno, el Alcoyano de la gente de Alcoy, bueno, pero ¿dónde está la gente de Alcoy? Pero si no te lo digo por propio Bragarnik, ¿no? Él aprovechó el momento, la oportunidad y se lo quedó genial. Porque yo creo que esto es una institución, un club con una afición, con un estadio, con un potencial. Mira dónde está ahora en primera división, ¿no? Si yo hubiera sido un inversor, un potencial inversor, uno de los clubes que hubiera mirado sería el Elche para adquirirlo. Claro. Por supuesto que sí. Yo hablo más desde el punto de vista, pues un poco... del romanticismo, ¿no? Eso es. Claro, en eso estamos todos de acuerdo. No, pues yo lo es que yo en igualdad de condiciones prefiero a alguien de la casa, por lo que he dicho. Porque si le sale mal, luego lo vas a ver en la glorieta. Incluso yo creo que habrá habido en Elche, gente en Elche, grandes empresarios en Elche, que ojalá hubieran podido dar ese paso adelante y se hayan quedado un poquito, quiero pensar eso también, ¿no? Porque como te vuelvo a repetir, yo creo que para nosotros el Elche es más que un equipo de fútbol, yo por lo menos lo veo así. David, ¿tú cómo ves a Bragarnik? Yo lo veo bien. La verdad es que bueno, se hablaba de que iba a echar a Pacheta a las 3 semanas y iba a poner a Maradona, y vemos que el entrenador que ha venido es un técnico que... el mejor que tenía. Claro, que bueno, que fue finalista, insisto lo de antes, ¿no? Que hizo muy buenos resultados. Hizo campeón a la más allá de los problemas que hay ahora mismo con temas de carnés de entrenador en Sudamérica, en Europa, en España y demás. Pues bueno, parece que es un entrenador válido, luego te puede salir mejor o peor la apuesta, pero no es una locura como hubiese sido, por ejemplo, traer a Maradona como entrenador del Elche. Luego, lo que comentaba Monserrate, se hablaba de que iba a haber 15 argentinos en plantilla, iban a ser todos de nivel de segunda B para abajo. Con todo el respeto hacia los clubes de segunda vez, Dios me libre, pero al final vemos que, oye, ha venido Marcone, que es un jugador que ya tenía muy buen cartel en Argentina, que creo que ha sido también internacional con la selección absoluta albiceleste. Ha venido el chico del Zenit de San Petersburgo, Rigoni, han venido jugadores que conocía ya como Sánchez Miño, jugadores que ya conocían al entrenador, que lo tuvo también, jugadores que ya conocían al entrenador. No sé, me da la sensación de que no se están haciendo locuras, como ya habéis apuntado vosotros, sino de que se ha cogido una idea, un proyecto y se va a llevar a cabo. El tema de la dirección general y la dirección deportiva, que de momento se ha mantenido, el asunto también del fútbol base, analistas y demás, gente de su confianza, creo que está poniendo en marcha un proyecto que veremos si sale bien o sale mal, pero normalmente yo siempre digo lo mismo: cuando se trabaja y se trabaja en una buena dirección y se le dedica tiempo y se le dedica buenos activos, gente que realmente valga para la posición que tú pones, es muy difícil que las cosas salgan mal, ¿no? Ya tienen que ocurrir, incluso si nos ponemos en lo peor, en un descenso de categoría a segunda división, no se acaba el mundo ahí. O sea, hay un colchón económico para seguir haciendo las cosas bien y para tratar de volver a primera división. Pero a mí me da la sensación de que se está haciendo el proyecto que quería hacer Christian Bragarnik. Con el tiempo veremos si ese proyecto es bueno o ese proyecto es malo, pero de momento no parece que sea un jeque que haya venido aquí a dar 3 pelotazos con movidas urbanísticas y demás, o Peterman, o un Peterman de la vida o alguna cosa así, ¿no? Sino que parece que es un hombre de fútbol, que obviamente tiene el pasado que tiene y tiene los contactos que tiene en Argentina y en Sudamérica, y que está tratando de meter la cabeza en el fútbol europeo, que era algo que ya parece ser que anhelaba desde hace tiempo y que iba buscando desde hace tiempo, y es alguien que ha empezado. Yo creo que ya estamos hartos de leer su historia, pero no es alguien que fuera el hijo de alguien y le pusieran en un club, no se le ocurrió, sino que empezó desde muy abajo. Te iba a preguntar, ¿tú qué opinas? El entrevistador entrevistado. A ver, yo estoy en vuestra línea. A mí me está sorprendiendo para bien
Es cierto que tenía ciertos prejuicios porque un dueño que es representante de jugadores, lo normal es pensar que siempre va a arrimar el ascua a su sardina y va a traer sus jugadores, que es cierto que ha traído a su entrenador. Pero digo yo, Paco, los representantes de jugadores por sí no tratan de arrimarse a los dueños para tener ese mismo poder que ahora puede tener Bragarnik. No lo hemos vivido aquí y en otros clubes por parte de representantes de jugadores sin estar como presidente. Pero la figura de un dueño o presidente, o dueño en este caso, que sea el propio representante de jugadores, no lo habíamos vivido. Pues ya nos quitamos la figura. Nos quitamos el espejo. Yo lo único que ahora mismo le puedo achacar es lo que os comentaba. A mí creo que le ha faltado sensibilidad con los accionistas y con los aficionados. El primer día o el segundo no pasa nada por dar una rueda de prensa, explicar su proyecto, aquí estoy yo, esta es mi cara, y se acabó. Porque no ha dado ninguna rueda de prensa, no ha dado ninguna entrevista, pero en su país yo le he oído ya 2 veces en 2 radios argentinas. A mí eso me parece una falta de respeto. Dicho esto, en lo deportivo me está sorprendiendo para bien, porque los movimientos, yo esperaba que iba a hacer tabla rasa y que iba a traer... No, está creo que dándole valor a lo que ha funcionado, excepto lo de Pacheta. El resto, los movimientos que está haciendo me están gustando. Así que bueno, yo le deseo lo mejor a él, porque lo mejor para él va a ser lo mejor para el Elche. Lo que decía Vicente, estoy totalmente con él. Yo nunca quiero a un jeque ni a un Peter Lim que el primer día, o a el jeque del Málaga te sube al equipo a los altares y a la Champions, pero en cuanto las cosas van mal, se va a su país, no sabes nada de él y deja al equipo como un solar. Ese es el peligro que hay. Que a Peter Lim hubo una concentración de miles de aficionados en la puerta de Mestalla que le faltaba poner la alfombra roja. Coincidió. Por eso te digo. Su primer partido ese es el peligro. Fue un Valencia-Elche en Mestalla, y yo recuerdo, estaba entonces en el allí, diario Marca, y recuerdo llamarme el delegado de Valencia y decirme: oye, mira, no vamos a dar nada de lo deportivo de la previa del partido porque va todo a que viene Lim, a que... Ese día estaba yo allí a 10 metros de él, le pusieron alfombra roja, había 5.000 personas para recibirle, el Lord de multitudes, y parecía... Bienvenido Mr. Marshall. Era impresionante, claro, pero eso ya lo hemos vivido muchas veces. ¿Y cómo acaba? Por no hablar de Peterman en el Racing, en el Alavés, claro. El Indio en el Racing... Es que eso tiene peligro. Peterman ascendió al Alavés a primera división, precisamente aquí en Elche, ¿os acordáis? Sí. Con Bodipo y tal, y luego pues salió como salió. Que no vamos a pensar en eso, pero son casos que han sucedido. Nos vamos, que hemos agotado el tiempo. A mí simplemente una última reflexión que os digo. Hoy estamos, fijaos, tenéis ahí separadores porque estamos viviendo una crisis sanitaria mundial, global, galopante, y por desgracia menos con separadores, todos vamos con mascarillas y así tiene que ser, pero el fútbol como lo hemos vivido siempre, con la pasión, con los aficionados en los estadios, ¿pensáis que va a volver, o a esto que nos estamos empezando por desgracia a acostumbrar va a ser un escenario al que vamos a tener que estar acostumbrados a vivir? A corto plazo no va a volver. Yo creo que lo que están vendiendo los políticos, que en diciembre, enero vacuna y ya para 2021 pasamos página, hay que acostumbrarse. Por ejemplo, este fin de semana los clubes ilicitanos no van a poder jugar en los pabellones de la ciudad porque no se garantiza que pueda haber más de 30 personas dentro del pabellón. Los equipos de segunda B no pueden jugar con más de 100 personas. Hay algunas medidas que son un poco raras, ¿no? Que, por ejemplo, en segunda B no dejen a más de 1.000 espectadores. No sé el máximo. Nos han autorizado 1.000, pero... 1.000, pero por ejemplo en el campo del Eldense, que igual caben 1.000 o 2.000 o 3.000, no lo sé, dejan entrar a la misma gente que en el Rico Pérez. En definitiva, que yo creo que va a ser esta temporada muy difícil que pueda haber público en las gradas, y ya afirmaría yo que para la que viene se pudiese empezar con cierta normalidad. Es triste, pero es así. ¿Cómo ves la situación? Yo creo que no. Yo creo que es necesario que esto entre todos lo echemos hacia adelante, que intentar no parar, pero lo que es ver aficionados en la grada lo veo muy difícil. Yo ya he vivido la experiencia tanto de jugar a puerta cerrada, y es muy raro, la verdad es que se hace muy raro, porque al final el fútbol lo juegas y ves las reacciones del aficionado en la grada, las emociones, todo eso, y la semana pasada también hemos visto ya fútbol con algo de público en la grada, y yo creo que por medidas de sanidad va a ser imposible hasta que tengamos el tema realmente controlado. Creo que con las vacunas, pero a corto plazo no lo veo. Qué triste la situación, ¿no, David? Sí, pero bueno, hay que ponerse en que no es solo algo que esté afectando al mundo del fútbol, como ya habéis apuntado. También es triste pues, que los bares no puedan abrir hasta más allá de las 11 o de las 12 de la noche, o que cuando veas a un familiar o un amigo
tengas que hablarle desde la distancia, no le puedas dar un abrazo, no le puedas dar 2 besos, ¿no? Y a mí me parece mucho más triste todo eso, por no hablar ya de los enfermos y de los fallecidos, me parece mucho más triste eso que el no poder ir a ver un partido de fútbol o lo que decía Vicente, ¿no? El sentir esa extrañeza, que yo la entiendo perfectamente para un entrenador, para un jugador, de estar jugando y sentir que está como haciendo algo que no ha hecho, algo que ha hecho toda su vida, porque al final el futbolista lleva desde los 4 o 5 años a lo mejor jugando al fútbol, de repente está en una situación que no ha vivido en toda su vida, ¿no? Pero me parece que hay que poner cada cosa en su contexto y darnos cuenta de que al final, como se suele decir, ¿no? El fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes, ¿no? Pero no olvidarnos de que es una de las cosas menos importantes. Gracias a los 3 por venir, Montse, Vicente, David, y ojalá que esto cambie, que la próxima vez que nos veamos pues sea a campo lleno. Y lo dicho, gracias por venir. Gracias a ti por la invitación y iremos al Cambalache y a... Hombre, hacemos una buena carne argentina en Cambalache, en Asador Argentino de Catral, no os lo tenéis que perder. Volveremos, ya he dicho que Somos de Primera es un programa mensual, a mitad de cada mes, volveremos el miércoles 18 de noviembre, creo que cae, estaremos en la cita de Somos de Primera. 1 millón de gracias por estar ahí, volveremos, como digo, el mes que viene, pero toda la información del Elche la tenéis día a día en todos nuestros informativos del Telenit. Buenas noches. Programa patrocinado por Cambalache, Asador Argentino. Cambalache Asador Argentino te invita a descubrir sabores inigualables. Enloquécete con nuestros entrantes. Degusta la mejor carne argentina asada a la brasa por nuestro maestro parrillero. Música en directo para disfrutar en familia o con amigos. Todo en un entorno inmejorable. Cambalache Asador Argentino. Más que un restaurante, una gran familia a tu servicio.